¿Qué tal? Bienvenidos a la Jornada Veracruz. Soy Tulio Moreno Reyes y le damos la bienvenida también a este espacio a Carlos Simas Gispert, que es académico y político y se encuentra en la ciudad de Jalapa con motivo de la presentación de su libro Yanga, una historia de guerridos cimarrones libertarios, editado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cuál es su planteamiento en esta obra y qué impulsó su interés por este caso? Es una novela, cuasi cuento. Está pensada para jóvenes, muy jóvenes, secundaria, prepa. La idea es rescatar a nuestros héroes populares, rescatar nuestra historia, y en este caso la historia de un personaje y de un grupo de personas que fueron traídas en contra de su voluntad, esclavizadas a lo que entonces era la Nueva España, particularmente a Veracruz, al corte de caña. Y como estos se liberan a sí mismos, ellos se reconocen, somos esclavos, pero estamos esclavizados, pero no somos esclavos. Y en esa medida, cada vez que pueden, cualquiera de ellos se va liberando y se van juntando. Y le declaran la guerra a la corona española. Te estoy hablando 50 años después de que llegó Cortés, o sea, muy pronto en la historia de lo que sería primero Nueva España y ya luego México. Y pues están 30 años en guerra y no pueden con ellos. Y después de 30 años en guerra le ponen, yo diría, la emboscada final al ejército de la corona, los derrotan y obligan una negociación donde se reconoce por la corona el primer territorio libre de esclavitud en toda América. Y es aquí, San Lorenzo de los Negros, hoy conocido como Yanga, donde sucede estos hechos. Entonces es parte de nuestra historia y parte de esa otra raíz que no se ha querido reconocer del todo. Yo estoy convencido que no se ha incorporado a Yanga en los libros de texto ni en la historia nacional porque era negro. Pero la épica es extraordinaria, 30 años peleando contra la corona, asaltando el camino México-Veracruz, que era, pues imagínate, lleno de mercancías y de cosas, los traían en jaque. Entonces, pues es una historia maravillosa, está novelada. Mi inspiración serían Julio Verne, en primerísimo lugar, y los grandes libros de Sandokan, otros cuentos que leía yo de niño, pero como adulto yo te diría 2 libros: La lejanía del tesoro de Paco Ignacio Taibo y Guerra en el paraíso de Carlos Montemayor. Esas serían mis inspiraciones para decidirme a hacer algo así. Entonces también tiene la intención de llegar a este caso, que sería la primera quizás de las experiencias revolucionarias contra el imperialismo europeo en nuestro continente. Sin duda, muy libertaria, porque además es en contra del esclavismo español. Se cuenta desde cómo salen, desde cómo los detienen a ellos en África, hasta cómo triunfan en esta lucha. Y cómo que tiene que ver con estos perdones que se niegan a dar, que no es solo a las comunidades indígenas, también a los afromexicanos, que cuando uno ve la manera en que los trataron, cómo vivieron, les quitaron las comunidades, la familia, el idioma, la religión, el territorio, sus pueblos. ¿Tú te imaginas que de repente te quiten todo eso? Pero además te maltraten físicamente, brutalmente, y después todavía tienes la capacidad de reinventarte y actuar con ternura. Eso habla de la bondad, en el mejor sentido de la palabra, de la especie humana, al mismo tiempo que habla de la peor crueldad de la especie humana, ¿no? Entonces están estas 2 cosas de la condición humana y de la calidad humana en esta historia, que creo que ese es el fondo de la historia, ¿no? Bueno, y a propósito de estas reivindicaciones históricas, precisamente ¿qué opinión le merece? Pues esto que se ha criticado mucho, pues desde medios corporativos, de la solicitud de perdón que ha sido, pues ya está puesta sobre la mesa a la corona española, pues desde el sexenio anterior y continúa. Me parece que la soberbia, yo estoy seguro que la soberbia es hermana gemela de la estupidez. La soberbia de la corona española no tiene, y del gobierno español, porque en este caso fueron juntos, no tiene ningún sentido. Acaban de juntarse 15 países del Caribe
para demandar a Inglaterra que pague indemnización. No solo que pida perdón, que pague indemnización. ¿Y cómo podemos hacer la cuenta? ¿Qué te parece si no les cobramos los muertos, nada más las horas trabajadas? Nada más. ¿Qué pasaría con su famosa deuda de los países tercermundistas? Pues que sería al revés, ahora ellos tienen que pagar, porque la acumulación originaria que permitió el desarrollo industrial de los países potencias vienen de ahí, del proceso de esclavismo y de colonialismo. Entonces, me parece que se las puso barata López Obrador. Me parece que muy bien Claudia ahora reivindicándolo de nuevo, pero creo que sigue siendo barata, que debieran hacerse cargo de lo que hicieron. Pero dicen que esto, incluso los políticos de aquel país, ¿no?, que esto aísla a México, que lo perjudica porque repele inversiones. Pues es una actitud, ¿cómo le dicen?, pues de conflicto, ¿no?, y que revive cuestiones que ya pasaron hace 500 años, ¿no? Pues el perdón no es del conflicto, es al revés, es de conciliación. Entonces no hace lógica cuando alguien te dice que eso es de conflicto, no, es de conciliación. Y la otra es de conciliación y es de dignidad. Si nos vamos a llevar, pues que sea en un trato de iguales y de dignidad. Y si yo creo que me has agraviado, te digo por qué me has agraviado y tú dices, bueno, creo que puedes tener razón, te ofrezco una disculpa. Eso construye una buena relación, no al revés. Y luego los mercados y las inversiones no se andan moviendo ni por perdones ni mucho menos. Ahí sí sus intereses tienen pies y siguen caminando. Bueno, también aprovechando que está con nosotros, como estudiante universitario tuvo un papel muy crítico dentro del CEU en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué interpreta de la situación de la academia en esta coyuntura nacional donde se está alineando con el argumentario de la oposición, pues de derecha, y que pues pone todos estos grupos epistémicos al servicio pues de la oligarquía, digamos? Sí, yo creo que eso, como tú lo describes, está ocurriendo como un fenómeno nada agradable. Yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y siento muy derechizada la academia, en términos generales. Obviamente hay colegas extraordinarios, pero en términos generales la veo muy apática y derechizada, no comprometida con un proceso tan maravilloso como el que ha estado viviendo nuestro país, que creo que es para meterse de cabeza en él y vivirlo y ser parte de este proceso, como sí lo fue los académicos universitarios de todo el país durante muchos años. Y de repente como que se volvió refugio de la derecha el espacio académico, una cosa extraña. Espero que no dure mucho. Ahí sí los que sacuden las instituciones de educación siempre son los estudiantes y seguramente darán las sacudidas que hagan falta, porque hay mucha polilla ahí, demasiada polilla. Sí, el estudiantado, bueno, ¿cómo lo ve también en esta situación, en este momento, con ánimo o a lo mejor diferente? ¿No se ha conectado con la juventud? Yo creo que a nosotros nos pasó como generación, de repente no pasaba nada. Como dicen en México, nunca pasa nada hasta que pasa. Y estábamos muy tranquilos estudiando y llegaron unas reformas neoliberales salvajes y el movimiento del CEU fue el primer movimiento social que se opuso a una reforma neoliberal. Además el primer movimiento de masas. Y todo el mundo decía, ¿y de dónde salieron si estaban tan tranquilos y no les importaba nada? No, porque los estudiantes, cuando son estudiantes, se dedican a estudiar. Entonces, mientras no se les agreda, ellos no tienen por qué andar en movimiento permanente. Los movimientos tienen razones de fondo. Entonces, yo creo que ahora, desde que se inició la reversión, que no ha terminado, pero se inició la reversión de la reforma educativa del 2013, hay muchas menos razones para la revuelta. No quiere decir que no haya demandas justas y tal, pero razones para la revuelta hay menos, porque no hay un acoso, ni un ataque, ni un intento de destrucción de la educación pública, sino al revés. Estamos viendo un rescate en términos de inversión, de creación de instituciones de educación superior, de becas, de apoyo social para estudiantes con menores condiciones económicas. Entonces yo creo que en ese sentido no lo va a haber. Entonces creo que podríamos tener movimientos de otras características para limpiar nuestras instituciones,
En la UNAM hay un montón, yo no sé aquí en Veracruz, pero en la UNAM hay un montón de académicos y funcionarios que ganan mucho más que el presidente de la República, que la presidenta hoy. Entonces, como que ya sería hora también que estos se ajustaran, no solo los organismos estos independientes del Estado, a la ley que limita los salarios, sino también los universitarios. Y creo que hay mucha tela de dónde cortar al interior de las instituciones de educación superior para destinar esos recursos para lo que el pueblo mexicano ha decidido para educar, para difundir la cultura, para crear investigación. Internamente, precisamente esto, retomando el argumento de su libro, bueno, no el argumento, sino de dónde abreva esta situación interna, se está dando una reconciliación. ¿Esta política social contribuye a la reivindicación, pues, de los pueblos originarios y de los afromexicanos? Sí, sin duda. Incluso la nueva ley justamente ya menciona a los pueblos afromexicanos. Yo creo que esto apenas empieza, o sea, falta mucho. Y esto es, que te lo regalo, por cierto, es una pequeña contribución. Pero creo que hay que dar saltos mayores. Por ejemplo, ¿por qué Yanga no está en el muro del Congreso, en letras de oro en el muro del Congreso, como uno de los personajes que nos dieron patria? Yo pondría ahí Yanga y los aguerridos o aguerridas cimarrones. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia. Además son nuestros héroes populares. Yo es más, te diría algo más. Y en el grito, ¿por qué no gritar también que son parte de nuestra historia? Es decir, cuando se habla de tercera raíz, hay que asumirla como tercera raíz. Y creo que estados como Veracruz tienen mucho que decir, porque esa raíz está más extendida aquí que en otros lados. Está más presente, ¿no? Y precisamente se le trata como algo aparte. La historia de los afro-mexicanos que están por allá, ¿no? No los incorporan. Sí, no es nuestra historia, es la historia de ellos, ¿no? O la historia de los pueblos indígenas. No, esa es nuestra historia. Pues lo mismo con la historia de los afromexicanos, de los descendientes de estos, pues de esta épica, y que se sientan orgullosos. Son descendientes de hombres y mujeres que lucharon por su libertad y la conquistaron a pulso. De eso deben sentirse muy orgullosos. Pues Carlos, y más le agradecemos que esté con nosotros en este espacio de la Jornada de Veracruz. Aquí siempre es bien recibido. Y por cierto, agradecerle al Ayuntamiento de Jalapa, que es el que hace posible. Yo dono mi trabajo, dono el contenido. El Fondo de Cultura edita y el Ayuntamiento paga la impresión. Y por eso se va a regalar el libro, gracias al Ayuntamiento de Jalapa, lo cual, pues, padrísimo, entre todos pusimos una cosita y salió esto. Pues es muy importante contribuir a esto. También les agradecemos que nos estén acompañando en este momento. Hasta la próxima.